El gran vestíbulo del hotel Grand Plaza resplandecía bajo las relucientes arañas de cristal, y el aire estaba espeso con el aroma de perfume caro y algo mucho más frío desdén. Me paré allí con mi sencillo vestido azul elegido cuidadosamente para pasar desapercibido, sintiendo, sin embargo, como si el foco estuviera dirigido directamente hacia mí. Mi nombre es Sara Martínez, enfermera de profesión, y hasta hoy madre y orgullosa partidaria de los sueños de mi hija Emma. Pero bajo la apariencia de este elegante entorno, estaba a punto de recordar dolorosamente cómo incluso la familia puede ser tu juez más severo. Momentos antes Emma me había apartado sus ojos revoloteando nerviosamente. «Mamá, te movieron a la mesa de atrás», susurró con la voz tensa. Lo había sentido venir los cambios sutiles en cómo los Thompson me veían las miradas apenas disimuladas y los comentarios susurrados. Sin embargo, nada podría haberme preparado para la franqueza de Patricia Thompson, mi futura suegra, que cruzó el suelo de mármol con una mirada que cortaba el aire como hielo. «¿No encajas con nuestra gente?», escupió con una sonrisa escalofriante. «Apoyarás desde atrás donde es apropiado para alguien de tus circunstancias modestas». Me mantuve erguida, con el corazón apretado pero la voz firme. Años de turnos nocturnos, de sacrificios para que Emma pudiera llegar a este día, fueron borrados en un instante por esas palabras. La familia a la que había acogido tan cálidamente, la familia a la que había esperado pertenecer, me despidió como una sombra en su brillante mundo. Sin embargo, mientras Patricia daba media vuelta dejándome sola en el vasto vestíbulo, no sentí lágrimas. En cambio, un fuego de combustión lenta se encendió en mi interior, no ira sino fría determinación. La humillación fue aguda, pero agudizó mi enfoque. Este no era un momento para el ruido o la furia, era un momento para la estrategia. No era solo una enfermera, era una fuerza esperando ser desatada. Y sabía que a veces la venganza más satisfactoria no se grita desde los tejados, es un ajuste de cuentas silencioso, donde la verdad y la justicia se despliegan no con estruendo, sino con una certeza firme y devastadora. Esta noche empezaré a escribir esa historia. El salón de baile brillaba con arañas de cristal y flores frescas, pero mi mesa asignada estaba escondida, medio oculta detrás de un pilar masivo cerca de las puertas de la cocina, un pensamiento tardío deliberado. Me senté allí en silencio, sintiendo la picazón de cada juicio susurrado que flotaba sobre el murmullo de la conversación. Sin embargo, en medio del mar de vestidos de diseñador y sonrisas pulidas, encontré una fuente inesperada de fuerza, la amabilidad del personal del hotel. Jenny, una joven camarera, que una vez me había visto correr por un brutal turno de 30 horas en el hospital, se me acercó en silencio y me ofreció palabras de solidaridad. «Todos pensamos que lo que están haciendo está mal», dijo suavemente. Por un momento la calidez de sus palabras hizo retroceder el frío de la exclusión. Esa noche, mientras los invitados a la boda llegaban y Patricia y su familia barrían la sala como realeza, su risa resonando como cuchillos afilados, contacté discretamente a un amigo de muchos años. Marcus Chen, el CEO de la cadena hotelera y alguien que me debía un favor. Mi llamada fue simple y directa. Es hora de cobrarlo. En cuestión de horas, la atmósfera en el salón de baile cambió. Justo cuando Patricia estaba ordenando para su personal que continuara con los procedimientos, se desarrolló un evento sorprendente. Jenny y otras 3 camareras se quitaron de repente los uniformes revelando ropa de calle debajo y salieron al unísono con la cabeza bien alta. Más personal las siguió camareros aparcacoches, incluso la coordinadora de bodas, hasta que el salón de baile quedó casi vacío. Las protestas sorprendidas de Patricia fueron ahogadas por una voz imponente desde la entrada el propio Marcus Chen. Su presencia era magnética y con tranquila autoridad anunció que el personal del hotel había recibido instrucciones de cesar las operaciones de inmediato. El gran evento estaba por ahora suspendido. Los invitados murmuraban la confusión y la frustración, ondeando por la sala, pero ninguno pudo negar el poder de lo que acababa de suceder. Emma corrió a mi lado, con lágrimas en los ojos, y preguntó:
«Mamá, ¿qué está pasando?». Le di un apretón tranquilizador diciéndole que esto no se trataba de destrucción, sino de dignidad. Marcus luego compartió con la multitud la verdad sobre quién era yo, una enfermera que había salvado la vida de su hija, cuando otros fallaron, que ahora formaba parte de la junta directiva de su fundación benéfica, trabajando incansablemente para mejorar la atención médica para las comunidades desfavorecidas. La fachada cuidadosamente elaborada de Patricia se desmoronó al quedar al descubierto la realidad de su crueldad ante los invitados. Fue una victoria silenciosa, no nacida de la confrontación, sino de la verdad innegable y el firme poder de la integridad. Esto fue más que una boda, fue una lección de que algunas batallas se ganan no con ira, sino con gracia y fuerza silenciosa. La noche pertenecía a quienes se negaron a ser menospreciados. El aire de la tarde fuera del Gran Plaza se sentía más fresco de alguna manera, como si la tensión del día se hubiera convertido en una calma después de la tormenta interior. La boda se había reanudado, pero bajo una nueva dirección y un nuevo espíritu, un espíritu que yo silenciosamente ayudé a traer. Mientras el cuarteto de cuerda tocaba suavemente y los invitados conversaban con una ligereza que había estado ausente, antes me encontré reflexionando sobre lo lejos que había llegado. No solo como enfermera o madre, sino como una mujer que había sido subestimada, menospreciada y despedida por quienes afirmaban amarla. La arrogancia de Patricia Thompson era legendaria, su desdén por cualquiera que no encajara en su exigente molde igualmente. Al verla retirarse a un rincón pálida y derrotada, sentí una mezcla compleja de emociones. No había regocijo en su humillación, solo una fría satisfacción, como la de un jugador de ajedrez tranquilamente seguro de que el jaque mate estaba cerca. Esto no se trataba de aplastarla, se trataba de finalmente pararme en mi propia luz y dejar que la verdad hablara por sí sola. Más tarde, cuando la recepción llegaba a su fin, Emma me encontró en la terraza del hotel, mirando las luces de la ciudad. Parecía más pequeña de alguna manera, el peso del día aplastándola. Mamá dijo suavemente: «Lo siento por todo, no solo por hoy, sino por todas las veces que me distancié tratando de encajar en el mundo de James. Olvidé quién era quien me enseñaste a ser». Su voz se quebró con vulnerabilidad, y por primera vez no vi a la novia serena, sino a la niña pequeña que una vez se había quedado dormida leyendo libros de texto de medicina impulsada por sueños de ayudar a otros al igual que yo. La abracé sintiendo que los años entre nosotras se desvanecían. «Nunca tienes que disculparte por encontrar tu propio camino», susurré. «Pero recuerda, tu valor no se define por con quién te cases o la familia a la que te unas. Está en lo que haces, cómo tratas a los demás y la diferencia que haces». Se secó una lágrima con cuidado, de no estropear su maquillaje, y sonrió con claridad renovada. «Lo sé ahora más que nunca», dijo. «Quizás algún día también seré comisionada de salud». Me reí suavemente apretando su mano. «No nos adelantemos, pero después de hoy, creo que cualquier cosa es posible». El cielo nocturno se extendía amplio sobre nosotras, lleno de promesas. Ese día aprendí una poderosa lección sobre la familia y el éxito. Los Thompson habían intentado definirme por sus estrechas expectativas, por el trabajo modesto que tenía, por el estatus social que consideraban aceptable. Pensaron que mi papel como enfermera era indigno de respeto, que mi trabajo de toda la vida podía ser borrado por una cruel disposición de asientos o desprecios susurrados. Pero subestimaron la fuerza silenciosa de una mujer que había pasado décadas construyendo un legado de cuidado, dedicación e impacto. Al estar allí, me di cuenta de que la mejor venganza no se trataba de espectáculo o venganza en absoluto. Se trataba de resiliencia. Se trataba de aparecer, mantenerse erguida y negarse a ser menospreciada por quienes buscaban silenciarte o avergonzarte. Se trataba de dejar que tus acciones, tu trabajo, tu integridad hablaran más fuerte que cualquier insulto o desprecio. En los días siguientes, la noticia de la interrupción de la boda y la caída en desgracia de los Thompson se extendió silenciosamente pero ampliamente. La gente susurraba sobre Sara Martínez, la enfermera que salvó vidas y luego salvó una boda de la crueldad y el prejuicio. Mi nombre se asoció no con el escándalo,
sino con la dignidad, la fuerza y la justicia silenciosa. A pesar de todo, me mantuve enfocada en lo que realmente importaba: el trabajo que hacía cada día en el hospital, las vidas que tocaba y la hija que ayudé a criar para que fuera lo suficientemente valiente como para defenderse a sí misma. Mi historia ya no era solo sobre un triunfo personal. Se había convertido en un faro para otros que se habían sentido invisibles o infravalorados. Porque a veces las victorias más ruidosas no provienen de batallas ruidosas, sino de la convicción inquebrantable de simplemente negarse a ser roto. Y en esa negativa encontramos no solo justicia, sino una paz profunda y duradera. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de reconocimiento inesperado y triunfo silencioso. Los Thompson, antes tan seguros de su control y superioridad, se retiraron a las sombras mientras los rumores sobre lo sucedido circulaban por sus círculos sociales y más allá. Pero para mí, las consecuencias no se trataban de saborear su caída, sino de prepararse para el futuro, construyendo sobre la base que yo había establecido silenciosamente durante años de dedicación y sacrificio. En las semanas posteriores al evento, me encontré invitada a hablar en foros locales de atención médica y reuniones comunitarias. La gente quería escuchar mi historia, no la versión sensacionalista susurrada en la recepción, sino la real, una enfermera que había dedicado su vida a sus pacientes, que había soportado ataques personales con tranquila dignidad y que se había negado a ser menospreciada por el prejuicio. Cada vez que hablaba sentía un renovado sentido de propósito. El respeto que me gané no fue solo para mí, sino para cada enfermera, cada cuidador que alguna vez se había sentido ignorado o subestimado. Emma floreció tras la conmoción familiar también. Liberada del peso de intentar encajar en un mundo que nunca la aceptó del todo, empezó a perseguir su propio camino con una determinación feroz. Verla redescubrir su fuerza me recordó por qué había luchado tanto, no solo por mí misma, sino por ella. Nuestro vínculo, antes tensado por miedos y expectativas no dichas, se hizo más profundo, construido sobre el respeto y la comprensión mutuos. Mientras tanto, la influencia de Patricia Thompson disminuyó. El Hotel Grand Plaza, antes un escenario para sus cuidadosamente orquestadas exhibiciones de poder, ahora bullicioso, con una atmósfera más genuina cada vez que lo visitaba. El personal que antes susurraba en voz baja sobre mí, ahora me saludaba con sonrisas y gratitud. El cambio no fue solo sobre la boda, fue sobre la verdad innegable de que la integridad y la amabilidad perduraron más que la arrogancia y la crueldad. Pero el cambio más profundo fue interno. La humillación, que había soportado la picazón aguda de ser dejada de lado en la boda de mi propia hija, se había transformado en una serena determinación. Aprendí que la fuerza no siempre era ruidosa. A veces era la llama silenciosa que ardía constantemente bajo la superficie, esperando el momento adecuado para iluminar la oscuridad. Ya no buscaba venganza en el sentido convencional. Mi victoria estaba en mi trabajo, en mis relaciones y en la vida que estaba construyendo junto a mi hija. Los Thompson habían intentado definirme por sus estrechos estándares, pero yo me había redefinido en mis propios términos. Y al hacerlo, encontré algo mucho más poderoso que el rencor o la retribución, encontré paz. A medida que pasaban los meses, continué concentrándome en mi carrera y en el trabajo comunitario. Llegaron invitaciones de varias organizaciones, incluida una oferta para unirme a la junta directiva de una iniciativa de salud a nivel estatal. Fue un testimonio de lo lejos que había llegado, cómo mi discreta dedicación había florecido en liderazgo que otros reconocieron y respetaron. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección más grande no fue sobre los Thompson o sus intentos de socavarme. Fue sobre el poder inquebrantable de la integridad, la importancia de mantenerse firme en tu verdad y el profundo impacto de elevar a otros a medida que asciendes. Había pasado años subestimándome a mí misma debido a sus juicios, pero la verdad siempre estuvo ahí esperando que la reclamara. Y la reclamé silenciosamente, estratégicamente y con una satisfacción que ningún espectáculo público podría igualar jamás. El cambio que comenzó discretamente tras la boda pronto se transformó en algo mucho mayor. Una reclamación no solo de mi dignidad,
sino de mi lugar legítimo en la comunidad y en el mundo al que había servido durante mucho tiempo. La retirada de los Thompson fue visible, sin embargo. Lo que me pareció más notable fue cómo respondió la gente a mi alrededor, no con lástima o simpatía, sino con respeto y admiración genuinos. Fue como si la verdad, una vez oculta bajo capas de pretensión social y política familiar, finalmente hubiera podido respirar y crecer. El hospital donde había trabajado incansablemente empezó a sentirse diferente. Colegas que antes desviaban la mirada o hablaban en voz baja, ahora se me acercaban abiertamente buscando consejo y colaboración. Ya no era la enfermera invisible relegada a segundo plano, era reconocida como una líder, una mujer que había resistido tormenta tras tormenta y había emergido no solo intacta sino más fuerte. Las invitaciones para hablar en conferencias y eventos comunitarios llegaban sin cesar, cada una de ellas una oportunidad para compartir las lecciones que había aprendido, no de libros de texto o escuelas de negocios, sino del crisol de la experiencia vivida. La transformación de Emma no fue menos profunda. Liberada de las cadenas de intentar conformarse a las expectativas de la familia de su prometido, empezó a brillar con luz propia. La vi abrazar su identidad con una confianza que no había visto antes, su sonrisa ya no forzada sino radiante de autenticidad. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, ya no teñidas por las tensiones tácitas de malentendidos pasados, sino arraigadas en el respeto mutuo y el amor. La hija, que alguna vez temí que se deslizara hacia un mundo que valoraba la imagen sobre la sustancia, ahora estaba reclamando su propia voz, y yo estaba orgullosa más allá de las palabras de ser parte de ese viaje. Pero el verdadero poder residía en las formas silenciosas y constantes en las que recuperé el control sobre mi propia narrativa y futuro. Siempre había creído que la verdadera fuerza no provenía de una confrontación ruidosa o de gestos dramáticos. En cambio, residía en el trabajo lento y deliberado de construir algo significativo y duradero. Me dediqué por completo a nuevos proyectos, iniciativas centradas en la atención al paciente, la equidad en la atención médica y el apoyo comunitario. Estos no eran solo esfuerzos profesionales, eran misiones personales nacidas de años de ver las brechas y los fallos en el sistema y negarme a aceptarlos como inevitables. La fachada cuidadosamente elaborada de Patricia Thompson comenzó a desmoronarse ante esta nueva realidad. La boda que estaba destinada a ser su triunfo se convirtió en un punto de inflexión, marcando el comienzo de una disminución en su influencia y posición social. Los círculos sociales que antes susurraban con reverencia, ahora la cuestionaban, sus aristas afiladas, embotadas por el peso de la arrogancia expuesta. Encontré aliados inesperados entre el personal del hotel e incluso algunos invitados que admiraron la tranquila dignidad que mostré en medio del caos. Su apoyo fue un bálsamo, un recordatorio de que el respeto y la amabilidad resuenan más profundamente que el estatus o el poder. A pesar de todo, nunca perdí de vista lo que más importaba: las relaciones que me sostenían y los valores que elegí defender. Me negué a que la amargura o la ira me definieran. En cambio, canalicé mi energía para construir puentes donde otros veían muros. Mi victoria no estuvo en desmantelar a los Thompson, sino en mantenerme erguida a pesar de ellos, en dejar que mi trabajo e integridad hablaran más fuerte que sus susurros y desprecios jamás podrían hacerlo. El camino por delante aún era largo y hubo momentos de duda y fatiga, pero había aprendido que la resiliencia no se trataba de nunca caer. Se trataba de levantarse cada vez con mayor claridad y propósito. Al mirar hacia el futuro, supe que el mayor triunfo no estaba en demostrar que los demás estaban equivocados, sino en demostrarme a mí misma y al mundo que el verdadero valor viene de dentro. Esto ya no se trataba solo de una boda o una disputa familiar. Se trataba de reclamar la narrativa, redefinir el éxito en mis propios términos e iluminar el camino para otros que algún día podrían enfrentar las mismas sombras que yo había superado. Los días posteriores a la boda se desarrollaron como una lenta pero constante recuperación de mi vida. La solidaridad inesperada del personal del hotel, el apoyo genuino de los invitados, que vieron más allá de los juegos sociales, todo ello reforzó lo que yo ya sabía, en lo más profundo:
El verdadero respeto y la dignidad se ganan, no se heredan como una reliquia familiar. Empecé a recibir invitaciones no solo para hablar en eventos de atención médica, sino para unirme a comités, liderar iniciativas y colaborar en proyectos que se alineaban con mis valores. El reconocimiento profesional que me había sido negado durante mucho tiempo finalmente estaba llegando, y con él una sensación de reivindicación que se sentía más tranquila, pero infinitamente más satisfactoria que cualquier espectáculo público de venganza. Emma también estaba encontrando su propio camino. El peso de intentar encajar en un mundo que nunca la había aceptado del todo se levantó, y la vi florecer en la mujer segura que siempre había creído que podía ser. Compartimos momentos de conexión honesta que antes eran imposibles, hablando abiertamente sobre sueños, miedos y el tipo de futuro que ambas queríamos construir. Verla mantenerse erguida, libre de las expectativas y prejuicios de los Thompson, me recordó por qué luché tanto para aferrarme a mi propia identidad. Me di cuenta de que mi lucha nunca fue solo sobre mí, se trataba de crear un legado para ella, y para cada mujer que algún día pudiera necesitar liberarse de una jaula construida por otros. El hospital donde había trabajado incansablemente también cambió. Colegas que antes susurraban a mis espaldas, ahora me buscaban para pedir consejo y colaboración. Fui invitada a liderar nuevos programas de atención al paciente y esfuerzos de extensión comunitaria, oportunidades que se sentían menos como recompensas y más como afirmaciones de que mi dedicación y experiencia importaban. El trabajo era desafiante, pero profundamente gratificante, mucho más allá de los elogios superficiales que los suegros de Emma una vez valoraron. Cada programa que lancé, cada historia de éxito compartida, se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia y la fuerza silenciosa. Pero quizás el cambio más profundo provino de dentro. Me di cuenta de que la satisfacción que buscaba no se trataba de derribar a los Thompson o demostrar que estaban equivocados en un enfrentamiento dramático. En cambio, residía en la tranquila certeza de saber que me había mantenido fiel a mí misma. Sus juicios, sus fríos desprecios, ya no tenían poder sobre mí. La verdadera victoria estaba en construir algo duradero, algo que reflejara mis valores y visión, y en ver esa visión hacerse realidad sin compromiso. La influencia de Patricia Thompson disminuyó a medida que su fachada cuidadosamente mantenida se desmoronó bajo el peso de la verdad. Los círculos sociales que antes zumbaban con su nombre, ahora susurraban sobre su falibilidad. Sin embargo, no albergaba odio, solo una tranquila sensación de justicia cumplida. El día de la boda, que se suponía que marcaría mi humillación, se convirtió en un punto de inflexión que reveló la fuerza de la integridad sobre la pretensión. En estos momentos comprendí que el verdadero poder no ruge. Susurra a través de las acciones que emprendemos, las vidas que tocamos y los legados que construimos silenciosamente lejos del foco. Mi historia ya no se trataba solo de reclamar lo que me fue negado, se trataba de iluminar un camino para otros que algún día podrían enfrentar las mismas sombras, mostrándoles que la dignidad y el éxito no son mutuamente excluyentes. Y al mirar hacia el futuro supe que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito no por la política familiar o las expectativas sociales, sino por la fuerza de mi propia verdad inquebrantable. Los meses posteriores a la boda fueron una revolución silenciosa, no marcada por ruidosas confrontaciones o enfrentamientos públicos, sino por un cambio constante y deliberado. Emma y yo, una vez atrapadas en la intrincada red de expectativas y juicios familiares, empezamos a reconstruir nuestra relación en nuevos términos. La fachada que nos había dividido empezó a desmoronarse a medida que ella encontraba su propia voz inspirada no por los huecos elogios de sus suegros, sino por la fuerza genuina que vio en mí. Fue un proceso lento, lleno de momentos de vulnerabilidad y honestidad, pero fue real, y eso marcó toda la diferencia. Mientras tanto, mi trabajo en el hospital adquirió un nuevo significado. Ya no marginada o despedida, se me confió la dirección de proyectos que abordaban precisamente a las comunidades a las que mi familia una vez despreció. Cada éxito, cada vida tocada, reafirmó el poder de la dedicación y la autenticidad.
Me di cuenta de que el verdadero legado que quería dejar no se trataba de títulos o posición social. Se trataba de impacto, de hacer una diferencia que ninguna cantidad de privilegio o pretensión pudiera eclipsar. Los Thompson se desvanecieron en el segundo plano de mi vida, sus ambiciones sociales y sus juicios susurrados, perdiendo toda importancia. La fría sonrisa de Patricia se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazada por una comprensión más profunda de que su mundo estaba construido sobre cimientos frágiles. No necesitaba desmantelar su imperio para ascender, solo necesitaba mantenerme firme en el mío. Esa fuerza silenciosa fue mucho más satisfactoria que cualquier venganza dramática podría haber sido. A nivel personal, encontré paz al saber que no había comprometido mis valores ni mi identidad. El dolor de la exclusión y la humillación permaneció, pero se vio mitigado por un creciente sentido de empoderamiento. La verdadera victoria no estuvo en demostrar que estaban equivocados con enojo, sino en mostrarles a ellos y a mí misma que la resiliencia, la integridad y la perseverancia silenciosa pueden construir una base lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Mirando el horizonte de la ciudad desde la ventana de mi oficina, sentí una profunda gratitud por el viaje. Cada desafío, cada desprecio, cada momento de duda me había llevado a este lugar. Ya no era la mujer escondida en las sombras de una boda familiar, sino una líder respetada en sus propios términos. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, fue mi mayor triunfo. Lo que esta historia realmente nos enseña es que el verdadero poder no proviene de confrontaciones ruidosas o venganzas dramáticas. Crece silenciosamente a través de una integridad inquebrantable, resiliencia y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando quienes están más cerca de nosotros intentan disminuir nuestro valor. Ser menospreciado o despedido especialmente por la familia o por quienes deberían apoyarnos puede sentirse como una herida profunda que sacude nuestro sentido de justicia y de nosotros mismos. Pero es cómo respondemos, cómo canalizamos ese dolor hacia una estrategia reflexiva, en lugar de ira, lo que moldea nuestra verdadera victoria. Esta no es una historia sobre derribar a otros. Se trata de construir algo tan sólido, tan auténtico, que nadie pueda borrarlo o descartarlo. Se trata de pararse en tu verdad con calma confianza, dejando que tu éxito y tus valores hablen más fuerte que cualquier insulto o traición jamás podría hacerlo. Y se trata de saber que a veces los actos de resiliencia más silenciosos y controlados brindan la justicia más satisfactoria a menudo con una ironía poética que deja sin poder a quienes dudaron de nosotros. Si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o apartado a pesar de tu arduo trabajo y lealtad, recuerda tu fuerza reside no solo en lo que haces a ti, sino en cómo te mantienes a través de todo ello. El mundo notará a quienes se elevan con gracia y propósito, no solo con rabia. Si esta historia resonó contigo, si crees en el poder de la fuerza silenciosa y la resiliencia estratégica, asegúrate de suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias que inspiran, empoderan y nos recuerdan a todos que la justicia no se trata solo de vengarse, se trata de elevarse tan alto que tu luz no pueda ser ignorada. Únete a nosotros y caminemos juntos por este camino.